Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este especial de Navidad. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas en esta Universidad Bíblica Latinoamericana y hoy estamos hablando con la doctora Marilu Rojas acerca de la imagen de María y de la persona de María en la Biblia y fuera de la Biblia. Entonces, continuemos escuchando lo que la profesora Marilu nos está compartiendo. Bueno, después de todas las historias del nacimiento, María aparece muy poco. Ayer, bueno, hablábamos un poquito de eso. Hoy me estaba acordando que aparece cuando Jesús escapa, ¿verdad? Que van. Luego también me estaba acordando que aparece en las bodas de Canaán, pero después de ahí, si más no me equivoco, puede ser que me equivoque, pero vuelve a aparecer hasta que Jesús ya está en su ministerio y alguien llega y le dice, afuera está tu mamá y tus hermanos esperándote. Y Jesús dice, quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa con María después de estos relatos del nacimiento? Mira, es muy lindo que lo traes, ¿no? Porque hay 4 textos por lo menos. Es cierto, cuando confronta al hijo adolescente que se escapa, y ella es la que habla, ¿no? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí, no? No es José. Luego, en las bodas de Caná, es muy interesante que Marcos pone el inicio de la misión de Jesús en el desierto, ¿no? Mateo lo pone en el bautismo. Y Juan bueno, y Lucas lo coloca después en las bienaventuranzas, en la montaña, ¿no? El inicio de la misión, el espíritu que lo impulsa para la misión. Y Juan, que es el más teólogo de los evangelistas, pone justamente a María empujando a la misión a Jesús en una fiesta, en un banquete de bodas, ¿no? Donde ella era la invitada y aparece el hijo ahí y dice, bueno, hagan lo que él diga. ¿Y qué traes contra mi mujer, no? Entonces, también encontramos en otros textos, en Mateo justamente, donde le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan, y entonces, ¿quiénes son, no? Y esos textos que aparecen ahí. Esto quiere decirnos, y hay un autor que ha trabajado mucho el Evangelio de Juan, que llega a decir, y es Rafael Aguirre, quien llega a decir que probablemente María y Jesús no tenían una buena relación, ¿verdad? Cuando uno piensa en Jesús y en María, piensa casi que se llevaban maravillosamente, ¿no? Era la relación más espectacular que había entre el hijo y la madre. Uno nunca se Ejemplo a pone seguir. a nada, así es, ¿no? Y el ejemplo a seguir, y uno dice, sí, parece que no. Juan nos pone a María y a Jesús discutiendo. Mateo nos dice que Jesús le da, decimos en México, un descolón a María, un desplante a María. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Era para darle unas bofetadas a Jesús ahí, que me falta el respeto, ¿no? Entonces, hay una relación complicada entre el hijo y la madre, como toda relación humana, ¿eh? No es cierto que los humanos nos llevamos de maravilla con la mamá. No es cierto. Eso es un mito. A veces sí y a veces no. Tampoco estoy diciendo que siempre estemos peleando con la madre, pero lo que aquí se muestra en los evangelios es una relación normal, que a veces María no entendía mucho qué pasaba con el hijo y el hijo tampoco entendía mucho a la madre, ¿no? Entonces es una relación muy normalita, porque pensemos que Jesús tenía aproximadamente unos 30 años y este chico no despuntaba, ¿no? O sea, no tenía una familia, no tenía hijos, no tenía una profesión y ya estaba bastante grandecito como para que pudiera tomar la decisión sobre su vida. Y entonces María aparece en el Evangelio de Juan impulsándolo a la misión. Y él le dice, es que mujer, no ha llegado mi hora. Otro elemento interesante es que Jesús nunca le llama a María madre en los evangelios. Siempre le llama mujer. Mujer, ¿qué traes contra mí, no? Mujer, ahí tienes al hijo y ahí tienes a la hijo, ahí tienes a la madre en el texto juánico. Pero siempre le llama mujer.
Eso es muy interesante. Nunca mamá. Y yo quiero pensar, y esto ya es elaboración teológica mía, que Jesús no ha querido meter en los estereotipos o en los roles de madre, esposa y virgen a María. Y llamarla mujer es una manera de dignificarla, de reconocerla. Esto también hay que entender que María tenía su propio proyecto, lo he venido mencionando, ¿no? María tiene su propio proyecto de vida. No es la seguidora de Jesús. Eso hay que decirlo desde ahora. Y eso tampoco está mal ni desmerece a María. María tiene su proyecto con Dios, su proyecto personal de vida, ¿verdad? Y que no es el seguir a Jesús. Jesús tenía su proyecto de vida, el reino, los pobres, y María tenía el suyo. Y María tenía el grupo de mujeres en el que estaba. Tenía un grupo que le acompañaba, ¿no? Entonces también tenemos que hablar de las mujeres que acompañan a María, y a Jesús, que tiene otro proyecto y tuvo que enfrentar su propio proyecto de vida. No sabemos si en torno a la figura de María hubo un grupo de mujeres que se reunieron, que crearon alguna iglesia, no lo sabemos, ¿no? Porque quienes redactan los textos, pues son los hombres de la época, ¿no? Entonces no nos dicen qué pasó con las mujeres de la Galilea, pero sí hay algunos vestigios últimamente que están estudiando sobre la figura de María y de Marta, que posiblemente eran dos iglesias, dos comunidades de mujeres que estaban en la Galilea, porque no es que los apóstoles, después de que Jesús resucita o muere y resucita y desaparece de la historia, no es tan real que aceptaron a las mujeres. Es decir, parece que hubo un grupo de mujeres que tuvo que regresarse a Galilea y ese grupo de mujeres crearon iglesias domésticas y es a lo que se refiere la comunidad llamada Marta y María. Y posiblemente había otros grupos de mujeres también seguidoras de Jesús que se establecieron fuera del alcance de la mirada de los apóstoles. O sea, los apóstoles no son los únicos que formaron pequeñas comunidades de creyentes, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. ¿Qué pasa después? La iglesia del siglo II, III y IV va a construir el primer dogma, el dogma de la Theotokos. Es un dogma mariano, María, Madre de Dios. ¿Y por qué lo construye? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario construir el dogma mariano? Porque el lenguaje griego, en el lenguaje de la filosofía griega, el cristianismo naciente no era bien aceptado. Es decir, ustedes dicen que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Muy bien, pero en el griego nuestro, los dioses que tienen relaciones con las diosas tienen diosesitos. Los dioses que tienen relaciones con las semidiosas tienen semidioses. Y los dioses que tienen relaciones con las humanas tienen semidioses. Entonces, si ustedes dicen que el Dios de Israel, este Dios, tuvo que ver con una relación con la humana María, entonces Jesús es un semidios para los griegos. Y estoy hablando solo de lenguaje, solo de un sistema de comprensión. Entonces, para que pudiera elaborarse el primer dogma de la iglesia, que es el cristológico, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tuvieron que dar la argumentación teológica, el lenguaje teológico de María, Madre de Dios. Luego entonces, Dios con María, Madre de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Es una cuestión de lenguaje. Y por eso se construye entonces el primer dogma de la patrística del siglo II, III y IV, la Theotokos, Madre de Dios, ¿no? Para que entonces sí, en la teología, en el lenguaje teológico, pueda cuadrar y decir, Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios
con la Madre de Dios, entonces Dios. O sea, era una explicación para darle un sentido lógico a decir que Dios era Dios. Exacto. Es buscar la explicación. Es buscar la explicación y acomodar los lenguajes, ¿no? Y los títulos. Aquí hay que recordar que los dogmas marianos son títulos que se le dan teológicamente a María, ¿verdad? Entonces, para dar respuesta a una controversia que había en torno a la figura de Jesús. Todos los dogmas marianos van a sostener la cristología. De otra manera no se sostenía. Pero es una cuestión de lenguaje teológico. Antes de seguir con los dogmas, me gustaría saber o preguntarte qué final, o si se sabe qué final tuvo María la persona. Porque creo que lo último que se sabe, según los relatos, si mal no me equivoco, fue o que se menciona a María en el Pentecostés o ya en la parte de la cruz y la resurrección y estos momentos, ¿verdad? Entonces, antes de seguir con el dogma, devolvámonos un poquitito y ¿qué se sabe del fin de la persona? ¿Se sabe algo? Bueno, mira, lo que sabemos es que María está en Pentecostés. Ahí están las mujeres, hay muchas mujeres. O sea, la manifestación del Espíritu de Dios se da a hombres y a mujeres. Eso es Pentecostés. Para que salgan y anuncien y todo lo que se ha hablado de Pentecostés. Pentecostés es el Dios diverso que se manifiesta en la diversidad humana, ¿no? Y entonces eso es la efusión del Espíritu. Bueno, y de ahí que se van a predicar y de ahí que van a anunciar, pero María está en Pentecostés, lo que nos ha dicho la tradición. Después vendría, bueno, antes viene la figura de Juan que coloca a María en la cruz, ¿verdad? Al pie de la cruz. Dice que María estaba ahí como testigo de la crucifixión del Hijo. Y Jesús ahí hace un acto interesante. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, e hijo, ahí tienes a tu madre. Y Jesús está practicando la ley del Goel o del pariente redentor. Está practicando el levirato, porque María se está quedando sola, ¿no? Entonces, en la agonía, él decide que Juan sea el rescatador, pero hay dos maneras de ser rescatador. Tener todos los derechos sexuales y reproductivos sobre la persona rescatada, en este caso por la mujer, sobre la mujer, y o también la ley decía que el pariente redentor la podría rescatar en calidad de madre. Esa es una fisurita de la ley que Jesús se va por ahí. Y entonces lo que está haciendo es dar a la figura de Juan como el pariente redentor, rescatador, pero no en lugar, no como concubina, sino como madre. Entonces está haciendo una trastocada a la ley, Jesús, ¿no? Hasta el final. ¿Verdad? Sabemos que Jesús era un trastocador de las leyes, un subversivo de las leyes, le encontraba siempre las fisuras a la ley y hasta el final lo hace, ¿no? Entonces, Juan, tú vas a rescatar a María como tu madre, no como tu concubina. Algo aquí, voy a decir algo muy lógico, pero a veces no hemos caído en ello. Jesús era el primogénito. Entonces, como José desapareció de la historia, no sabemos dónde está, entonces Jesús es el que asume el cargo de la casa, por lo tanto es el que está a cargo de su madre, ¿verdad? Y Sí. posiblemente de sus hermanos y hermanas, que por cierto no tocamos ese tema, pero entonces, claro, él es ahora el responsable y desde la cruz está haciendo este acto a su madre para que no se quede sola, porque por más liberal que era María, necesitaba a un hombre por el O la patriarcado norma y judía. entonces necesitaba a alguien que la protegiera. Y entonces Juan ejerce de rescatador, pero no como rescatador pareja sexual de María, sino como rescatador como hijo, ¿no? Entonces, esta figura existía en la ley, ¿no? Ahora, regresando a lo que tú decías de Jesús como responsable de sus hermanos. Sí, ¿no? Hay que entender que el modelo de familia bíblica era un modelo de familia extendida.
No era mamá, papá, hijito. Toda la parentela eran hermanos, ¿no? Ahora, casi siempre cuando hablamos del texto de Jesús y sus hermanos y las hermanas que aparecen, siempre miramos hacia María, ¿no? Con sospecha y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí, María? ¿No? No, que nada de nada. Y entonces, esto también es muy patriarcal, porque pensemos que José podía haber tenido otra familia. Y entonces los hermanos de Jesús pueden ser también de la parentela de José, hijos de José. No sabemos de si unas primeras nupcias o de unas segundas nupcias. Y tampoco está tan lindo colocar hablaremos otro podcast de José, ¿no? Pero no está tan lindo colocar la idea de que José era un viejito, ¿no? O sea, no era ningún bien anciano, era un hombre, no sabemos de qué edad. Pero entonces casi siempre colocamos la idea de un anciano que no tiene deseos sexuales. No es así, José, ¿no? Dice que la amaba. El texto dice que la amaba a María, ¿no? Era una relación de amor. Y el amor no está aquí censurado en ninguna categoría, ¿no? Entonces, posiblemente hubo una relación de amor allí. José posiblemente desapareció, murió, no sabemos qué pasó, pero el hijo, que es el primogénito, está haciendo la ley del levirato al pie de la cruz, porque él conocía lo que podía pasar con María, ¿no? Entonces, siguiendo un poco más adelante con tu pregunta, entonces, ¿qué pasa con María después? La tradición cristiana va a decir que se fue a vivir a Éfeso, en la casa, hay una casita, ¿no? En Éfeso, que ponen la casa de María y Juan, en Éfeso. Sin embargo, también la tradición más adelante va a construir lo que hoy llamamos el dogma de la Asunción de María. Pero eso lo va a construir hasta 1950. Y voy a decir por qué. 1950 es hace poquito. Sí, sí. Entonces, toda la tradición del cristianismo de los primeros siglos va a decir que María se durmió. Es decir, si Jesús ascendió al cielo, que eso es muy griego y muy lucano, ¿verdad? Entonces María no pudo haber muerto, decían, bueno, se durmió. Y entonces hablaban de la dormición de María, a ver, esto estoy diciéndolo como una tradición. Así se mantuvo esta tradición, que no se aceptaba propiamente que María hubiera muerto, pero lo que yo creo es que pasó como todos los humanos, morimos, porque María era una humana, no era una diosa. Entonces, murió, obviamente, ¿no? Pero en la tradición de la iglesia se va a construir la dormición de María. Y es hasta 1950 cuando se coloca el dogma de la asunción de María. Jesús ascendió a los cielos y María fue asunta, fue llevada a los cielos, ¿no? Esta metáfora, esta narrativa, ¿por qué se sostiene? Hay que entender el contexto. 1950 acaba de pasar la Shoah en Europa. Están encontrando a muchos de los cuerpos de los desaparecidos en la guerra, ¿verdad? Cuando uno va a Europa se da cuenta que están los campos ahí de De concentración. los campos de concentración, pero también están los campos de los cementerios de guerra, es una realidad muy triste, ¿no? ¿Qué pasaba en la guerra? Pues la gente estaba preguntando por los cuerpos de sus muertos durante la guerra y los cuerpos de las personas durante la Shoah, porque ustedes saben que los crematorios y las tumbas clandestinas y todo eso, bueno, pues se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón, Entonces, profesora, la pregunta nada más para los que no sepan, el concepto Shoah es el genocidio que se hizo a los judíos al pueblo judío. en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde los metían en campos de Exacto. concentración, los asesinaban. Entonces, cada vez que escuchemos ese término, estamos refiriéndonos a este evento en A particular. este evento, sí. Y también, no solamente al mundo judío, ¿no? Sino los gitanos, los homosexuales, todas estas personas que fueron desaparecidas justamente en la idea de una raza pura. Y la gente buscaba los cuerpos de sus seres queridos, qué había pasado, ¿no? Se habían muerto, si se habían muerto, dónde estaba el cuerpo
darle sepultura, para saber dónde había quedado, un poco lo que estamos viviendo ahora en México, ¿no? También con las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, todo eso. Entonces, ante esa realidad que la gente estaba preguntando sobre qué va a pasar con el cuerpo de mis seres queridos, si es que murió, si es que... Entonces se construye el dogma mariano. Y el dogma mariano es, este cuerpo fue asunto al cielo, está en la presencia de Dios. Es esa metáfora, ¿no? Entonces, entender por qué se construye este dogma. Si el cuerpo de María, que no sabemos dónde está, quién lo encontró, no está en los arqueólogos, no lo han encontrado, ¿dónde está el cuerpo de María, ¿no? De la mamá de Jesús? La construcción de fue asunta al cielo también responde a esa época. Entonces, por eso te decía y les decía a tu auditorio, los dogmas marianos fueron construidos para responder a una realidad de la época, ¿verdad? Y hay que repensarlos y reactualizarlos y reposicionarlos para entender por qué se construyó esta metáfora, ¿no? Entonces, esta metáfora es para explicar que los cuerpos de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados, están en la presencia de la divinidad, en la presencia de Dios, ¿no? Que no están perdidos ahí en la nada, sino que están en la presencia de Dios. Y por eso el dogma de la Asunción tiene que ver con esta idea, ¿no? De fue llevada a la presencia de Dios, fue llevada al cielo, ¿no? En la metáfora. Hemos hablado de dos dogmas importantes en la iglesia, ¿verdad? Pero también hay toda una construcción de la imagen de María fuera de la Biblia, ¿verdad? No sé si quieras, ya lo hemos tocado un poquito, pero no sé si quieras agregar un poco más de esta imagen que ahora se tiene de la Madre de Jesús. Sí, bueno, es importante que María es la madre de Jesús, ¿no? No le vamos a quitar esa importancia. Sin embargo, yo sí creo que necesitamos desesencializar la figura de la maternidad como el único valor por el que la reconocemos, la estimamos, la valoramos, ¿no? Aunque América Latina y el Caribe tenemos una construcción y una sobrevaloración de la maternidad y tiene que ver con nuestros pueblos ancestrales, ¿no? ¿Por qué revaloramos tanto la figura de la maternidad? ¿Por qué colocamos casi, bueno, aquí en México tenemos el Día de la Madre y toda la ciudad se para, ¿no? Aunque todo el año violentemos a la madre, abusemos de ella, la explotemos, nos aprovechemos de ella, la pongamos a cuidar niños, no le demos salarios justos y hagamos un montón de injusticias con ella, el Día de la Madre es el Día de la Madre, ¿verdad? Y creo que es así en toda América Latina. Y uno se preguntaría, ¿por qué tanta obsesión con la figura de la madre? Porque esto responde justamente a lo que en México acabamos de celebrar en diciembre, el 12 de diciembre, ¿no? La Guadalupe, la María de Guadalupe, que yo siempre le digo a mis amistades de las iglesias reformadas, hay que entender que Guadalupe en México no es una cuestión de la iglesia católica o no de la iglesia protestante o reformada, es una cuestión cultural. Ujú. María, María de Guadalupe, María, la mamá de Jesús, es una resignificación de las diosas ancestrales perdidas por la colonización. Hay que saber que el cristianismo fue un movimiento colonial, llegó con la colonización. Nos guste o no, el cristianismo es colonial. No era la religión de nuestros pueblos originarios, no era lo que nosotros adorábamos o valorábamos como deidad. Entonces, en todos los pueblos originarios de Abya Yala, como se llamaban estas tierras, ¿verdad? Va a haber el culto a las diosas. En México, a la diosa Tonantzin, ¿verdad? La diosa de la falda de serpientes, a la diosa de las estrellas, que en los cultos de Occidente y en los cultos
de Oriente también estaba Isis, ¿verdad? La diosa Venus, que aquí en los pueblos ancestrales era la diosa Luna o la diosa de la diosa serpiente, la diosa madre, la madre engendradora. Por eso es que tenemos un gran culto a la maternidad, ¿no? Por las diosas ancestrales. Ante un monoteísmo cristiano que llegó colonial a estas tierras, donde solamente había el dios masculino, pues era una religión mutilada, porque no tenía la contraparte, la feminidad, ¿no? Lo femenino. Entonces, Teot y Ometeot, que eran los nombres que le daban a los dioses, dios y diosa, a la vez, en una misma corporalidad. O sea, eran dioses, diríamos, binarios o bicéfalos o bisexuales, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? En nuestros pueblos ancestrales, la deidad en la fertilidad representada en la serpiente, en la luna, en la diosa Tonanzi y en otras diosas a lo largo del continente, era algo con lo que no se podía prescindir, porque estaba asociado a la fertilidad de la tierra, estaba asociado al maíz, estaba asociado al agua, a la luna, a los elementos de la naturaleza. Entonces, la diosa ha permanecido a lo largo de la colonización gracias a María y concretamente a Guadalupe en el contexto mexicano. Entonces, María es la resignificación de esas diosas perdidas en Oriente, en Occidente y en nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Porque los monoteísmos que se construyeron fueron patriarcales. Y en el origen está la diversidad, es decir, lo femenino y masculino siempre mezclados, ¿no? Siempre fluidos. Entonces, María es la que resignifica toda esa realidad ocultada por el monoteísmo patriarcal, que es la realidad de las mujeres, la realidad de lo femenino, ¿no? Que fue mutilado por el monoteísmo cristiano. Entonces, ahí está María resignificándose, ¿no? Algo que a mí me gusta, bueno, a mí me gusta mucho el arte religioso. Y entonces hace mucho tiempo vi cómo se da este sincretismo, esta mezcla, ¿verdad?, entre lo que nos enseñan los españoles el cristianismo y muchas de las figuras importantes representativas de nuestros pueblos originarios. Entonces, mucho del arte latinoamericano que nosotros tenemos en figuras religiosas, como la que usted acaba de mencionar, em, está ahí. Entonces vemos imágenes de Jesús con corazón, ¿verdad? Recordando ciertos rituales, em, bueno, ancestrales. Tenemos si mal no me equivoco, esa no me acuerdo muy bien, pero la María con los 7 dagas. Algunas imágenes alrededor de las figuras y todo esto es como una mezcla entonces entre lo que nos enseñan los españoles sobre el cristianismo y cosas que nuestros pueblos originarios introducen para poder asimilar y poder encontrar similitudes entre las religiones y así poderlas por lo menos digerir un poquitito, porque fueron impuestas, ¿verdad? Y Entonces, para sobrevivir, para hacer un ejercicio también de resistencia, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo ha pervivido la diosa en la imagen de María de Guadalupe? Pues a lo largo de más de 600 años, ¿no? Y ahí está. Entonces es una cuestión cultural, no es una cuestión simplemente religiosa. Marilu, he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo de este podcast. No sé, como nos están sobrando unos minutitos, no sé si hay algún tema más que quieras mencionarnos antes de pasar a la conclusión, que tal vez no tocamos mucho o algo que de hecho no mencionamos, pero que te parezca importante poder compartirlo con las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, que la figura mariana en cada época ha sido reinterpretada, ¿no? Eso hay que decirlo. Una es la figura bíblica, otra es la figura de los dogmas marianos a lo largo de la historia, la resignificación de María, y otra es la resignificación de María ahora en las metáforas de Guadalupe, ¿no?
esta construcción de Guadalupe que nos va a dar toda una resignificación de los cultos de las diosas. Lo cierto es que no podemos hablar de una religión solamente donde la figura de la divinidad sea representativa de lo masculino, ¿verdad? O lo masculino representativo de la figura de la divinidad. Entonces, si María está siendo resignificada a lo largo de la historia, es justamente porque nos representa a la mitad de la humanidad, es decir, a las mujeres. Entonces, una religión sin mujeres no es posible. Una religión sin mujeres sería pues el aniquilamiento de la propia religión. Sin embargo, ¿verdad? Hay quienes colocan a las mujeres siempre como subordinadas de la religión. Y yo lo que quiero insistir aquí es que María no fue una mujer callada, no fue una mujer obediente y no fue una mujer sometida. Si algo tiene María en los textos bíblicos es que siempre habló, siempre tenemos un canto de denuncia que es el Magnífica, ¿verdad? El canto de las profetisas del antiguo Israel. Es una mujer que escapa a los estereotipos de las normas de las mujeres de su tiempo. Es una mujer que siempre está en camino, por lo menos así nos la coloca Lucas, de Galilea a Nazaret, de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto de regreso a las montañas de Nazaret, ¿no? Entonces, una mujer que siempre está en camino, lo mismo que Jesús, ¿no? Jesús para Lucas está siempre en camino y uno dice, ¿a qué horas lo va a sentar, no? Porque el camino es la vida. Es una mujer en movimiento, es una mujer que transgrede los estereotipos de género, los roles. Y entonces yo sí les invitaría a que leamos los textos en su contexto, ¿verdad? Y les invitaría a descubrir otra faceta de María. No es María la colonizada, la sometida, la subyugada, la obediente y y, la que está bajo la autoridad siempre de los hombres. Esa María que nos quieren mostrar tiene una intención y es colonizar nuestros cuerpos y someternos a las mujeres. Yo no puedo aceptar más una predicación donde se diga de María que obedeció todo, que a todo dijo que sí y que guardó todas las cosas en su corazón como una mujer silenciada. Eso no lo puedo aceptar más. Y yo les invitaría a que sospechemos de esos discursos que utilizan la figura mariana para colocar ciertos valores patriarcales y de género en las mujeres de las iglesias. Entonces, María no es la subyugada, no es la sometida, ni es la obediente. María es todo lo contrario, lo hemos visto a lo largo de este podcast. Donde María sale, siempre está en salida, siempre está en relación, siempre está hablando, está preguntando, está cuestionando, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón, hagan lo que él diga, ¿no? Entonces, es una María transgresora, es una María que rompe los estereotipos de género de las mujeres de su tiempo y lo sigue rompiendo ahora y que nos ayuda a posicionarnos también en una actitud en salida, en cuestionamiento, en transgresión a las mujeres religiosas, a las mujeres creyentes, a las mujeres cristianas de las diversas iglesias. Bueno, se me adelantó a la conclusión, ese era el consejo que nos iba a dar y me parece maravilloso. Así que a poner mucha atención. Yo quiero invitar aquí a la comunidad protestante, porque a veces los protestantes huimos un poco de la imagen de María, por especialmente en Latinoamérica, por este contraste que nos han enseñado de que sí, de que no. Pero María tiene mucho también que enseñarnos, como acabamos de aprender en este podcast, ¿verdad? Entonces, no neguemos el aprender solo porque una iglesia o hay conflictos ahí de dogmas o lo que sea. Pensemos en la persona María así como pensamos en cualquier otro personaje de la Biblia, lo mucho que nos puede enseñar y lo mucho que nos pueda, este, bueno, que podemos aprender de ella. Profesora Marilú, qué honor poder haber grabado con usted. Aprendí montones, vi imágenes y cosas que jamás había pensado y yo creo que ahora que me siento a leer de nuevo estos textos, pues
verlos desde otro punto de vista, ser más suspicaz, como siempre decimos, quitarnos los lentes que nos han puesto y tratar de permitir que sea el texto el que nos hable y no nosotros imponer nuestras ideas en el texto. Para terminar, no sé si usted quiera mandarnos un saludito a todas las personas que nos ven, especialmente en esta época navideña, ¿verdad? Y así nos despediríamos. Muchísimas gracias por tu invitación y sí, desde México les enviamos un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos ven. Y sí, a mis hermanas, hermanos del mundo reformado, sí hay que reconciliarnos con la figura de la mujer María, la hermana María, la compañera María, que tiene un papel muy importante en los textos bíblicos si queremos recuperarla como una mujer profetisa, como una mujer itinerante y como una mujer que aportó también a nuestro espacio religioso, porque desconocerla es desconocer también el aporte que nuestras compañeras mujeres en las diversas iglesias están dando, están construyendo, los liderazgos que están ejerciendo. Entonces, pues que tengan una muy feliz Navidad de manos de esta compañera María, que nos recuerda justamente que el cuerpo y la carne de Jesús vinieron a habitar entre nosotros, a hacerse uno de nosotros, una de nosotras. Muchas felicidades y que tengan un mejor año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y entonces, por este año terminamos el podcast. El otro año empezamos con el ciclo de Nuevo Testamento. Si mal no me equivoco, el segundo sábado de enero saldría el primer episodio de Nuevo Testamento. Y como siempre, fue un honor para mí poder tener esta conversación. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Chao. Chao.